La diferencia era la rapidez con la que se daba, ¿sí? Para eso entonces vamos a empezar a hablar acerca de la cinética del comportamiento de las enzimas. ¿Qué entienden o qué se les viene a la mente cuando piensan en cinética? Movimiento, ¿sí? Movimiento entonces va a ser velocidad de reacción al final. Entonces prácticamente eso es lo que vamos a ir viendo en esta clase. Entonces, hasta ahorita hemos dicho que las enzimas aumentan la velocidad de reacción. Lo que vamos a ver en esta clase entonces es cómo medir la velocidad de reacción. ¿En qué punto yo puedo saber que la enzima está siendo muy rápida o que la enzima está siendo lenta o qué tan rápido lo puede hacer? ¿Sí? Entonces acá lo que necesito es que entiendan o que piensen para qué me puede servir a mí conocer la cinética de una enzima. Pues bueno, la cinética enzimática me va a arrojar a mí una gran cantidad de datos que son indirectos. Lo importante acá es saber que de forma indirecta yo únicamente estoy sacando conclusiones a partir de un resultado, ¿sí? Un resultado no me va a decir a mí es rápida, es lenta, sino son las interpretaciones que yo puedo hacer a partir de esto, ¿sí? Entonces aquí lo primero es ver las especificidades de cada enzima. Si una enzima es más específica en su sustrato, yo en teoría esperaría que la velocidad fuera más rápida, ¿sí? Si la enzima es poco específica, va a haber menor reconocimiento y yo esperaría que la reacción se dé de forma más lenta, ¿sí? Puedo sacar conclusiones acerca de mecanismos catalíticos, por ejemplo, si la reacción es de primer orden, si la reacción es de segundo orden, si tengo, por ejemplo, algún efector alostérico, si está cambiando de conformación la enzima, por ejemplo, cómo afecta la temperatura, ese tipo de cosas la puedo ver a partir de la cinética. Y también podría saber si la enzima está regulada. Si la enzima está regulada positiva, quiere decir que la enzima va a estar estimulada, la velocidad va a ser más alta. Si la regulación es negativa, la enzima va a estar disminuida. Si está inhibida, por ejemplo, si está inhibida reversible, si está inhibida irreversible, ese tipo de cosas yo las puedo ver a través de una cinética. Entonces, a lo largo de toda la clase, prácticamente vamos a ir viendo cómo poder interpretar este tipo de datos. Primero, cómo sacarlos, qué significa cada uno, y luego las interpretaciones que le podamos hacer a cada uno, ¿sí? Entonces, lo que está acá es una reacción química no enzimática, o sea, la mesa que tiene el azúcar, ¿sí? El azúcar en algún momento se iba a hidrolizar, pero lo iba a hacer a su tiempo, ¿sí? Iba a pasar de una forma muy lenta. Entonces lo que quiero que vean acá es que estamos hablando de una reacción en teoría reversible. Y ustedes mismos me dijeron la semana pasada que lo que movía una reacción reversible era la concentración del sustrato. Que si yo aumentaba la concentración del sustrato, la reacción se iba a desplazar a productos. Que si yo disminuía concentración de productos, viene siendo casi lo mismo que si aumento concentración de sustratos. Son cosas diferentes, son dos situaciones diferentes que me producen el mismo efecto. El efecto de desplazar la reacción hacia la derecha, ¿sí? Ahora quiero que se fijen ahí, y si se fijan, yo tengo constantes como de asociación, que sería el K1 y el K-1. El K-1 sería las probabilidades que yo tendría de que el producto se convirtiera a sustrato de regreso, o que el sustrato se convierta a producto. Dependiendo de esa constante, se daría la velocidad de reacción. Si la constante es muy pequeña, es muy baja, sería el azúcar los años en la mesa para que pueda degradarse. Si la constante es muy alta, sería como el metano agarrando fuego en algún pantano, por ejemplo, o algo así, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que quiero ahora es que la comparen con una reacción enzimática. ¿Qué ven de extra en la reacción? Que tengo K2, pero el K2 es en relación a quién? A la enzima, ¿sí? Si ustedes ven la reacción, la enzima empieza libre y la enzima termina libre. Y por eso nosotros decimos las enzimas se van reciclando durante cada reacción. La concentración de enzimas en teoría no se acaba, ¿sí? En este caso, si ustedes agarran por estequiometría y simplifican la reacción, la enzima se va. Y al final, ¿qué les queda? Un sustrato siendo convertido a producto. Y por eso decíamos, las enzimas no modifican las constantes de equilibrio, sino lo único que hacen es aumentar velocidades de reacción. Entonces acá está. Existen constantes de formación del complejo enzima-sustrato y constantes que permitan la disociación de este. Dependiendo de la relación que existan entre estas constantes, se va a dar la rapidez de la reacción. Porque ¿qué pasa? Si ustedes se recuerdan, la semana pasada hablábamos del estado de transición. ¿Cómo definíamos un estado de transición? El punto de mayor energía, en el cual el sustrato está cambiando a producto, pero no es ni sustrato ni es producto, ¿sí? En ese punto, en ese estado de transición, entonces,
yo puedo empezar a ver que dependiendo de eso se van a ir generando diferentes complejos. En el caso de la enzima, lo primero es la formación de un complejo enzima-sustrato, luego un complejo enzima-estado de transición, luego un complejo enzima-producto que debería de tener una constante de disociación muy alta o una constante de asociación muy baja, que le permita por lo tanto poder liberar al producto. ¿Quién es más afín a la enzima, el sustrato o el producto? El sustrato, y debe de ser así, porque si el producto fuera muy afín, el producto no sería liberado de la enzima, ¿sí? Entonces en este caso lo que yo quiero que se fijen es que yo tengo un K2 pero no tengo un K negativo 2. Quiere decir que la enzima en el estado de transición favorece completamente la formación del producto y por lo tanto en ese punto la reacción sería casi completamente irreversible. Si fuera una reacción reversible, yo estaría hablando de la formación de un complejo enzima-producto y ahora la cosa viene al revés. La formación de producto a sustrato va a ser impulsada hacia la derecha. No tendría yo un K negativo 1 en ese caso, ¿sí? Estoy hablando de una reacción diferente, ida y vuelta, ¿sí? A pesar de que sean los mismos sustratos, los mismos productos y la misma enzima. Por eso es que lo vemos solo en una dirección, porque lo que me interesa que vean es la capacidad de disociación o la capacidad de asociación que puede tener una enzima con su sustrato. Si la enzima reconoce muy fácil el sustrato, pero libera muy lento el producto, la reacción va a ser lenta, ¿sí? Si la enzima tarda mucho en reconocer al sustrato, pero al final agiliza con la liberación del producto, la velocidad va a ser igual de lenta, ¿sí? Si la enzima agarra rápido el producto al sustrato y suelta rápido el producto, en ese caso la velocidad va a ser rápida. Quiere decir que entonces tanto constantes de asociación como de disociación me permiten a mí sacar conclusiones acerca de cuál va a ser la velocidad de reacción que yo tengo, ¿sí? Eso va a ser independiente para cada enzima. Quiere decir que nosotros vamos a ir evaluando enzima por separado. Al final vamos a ver que hay otros parámetros que me permiten a mí comparar qué enzima es mejor o qué enzima es más rápida. Pero lo vamos a hacer con una constante que sea como más pareja, más objetiva. Porque en este caso nosotros estaríamos hablando de ventajas y desventajas de cada una de las enzimas, ¿sí? No podemos decir hasta este momento quién es mejor o quién es peor. Va. Este esquema que está acá resume lo que hablábamos la semana pasada en cuanto a la formación de estados de transición, en cuanto a no modificar equilibrios, en cuanto a la complementariedad de la enzima en sustrato. Lo primero que vamos a ver acá, esta imagen la saqué de Leniger, ¿sí? Entonces Leniger, el ejemplo que propone es, bueno, vamos a suponer que yo lo que quiero es agarrar una vara metálica, doblarla y partirla en la mitad. El sustrato es la vara, los productos son la vara partida, ¿sí? Los dos pedacitos de vara. Para que eso pase, yo tengo que agarrar la vara, tengo que tener la fuerza suficiente para poderla doblar y más fuerza todavía para poderla quebrar. El producto es la vara quebrada, pero el estado de transición va a ser la vara doblada, ¿sí? Entonces, si se fijan, ese sería mi estado de transición. La vara doblada no es sustrato porque no es la vara normal y no es producto porque la vara no se ha quebrado. ¿Sí se entiende esa parte? ¿Sí? Es el punto más inestable de la reacción, porque en este punto yo puedo desplazarlo hacia el sustrato, puedo volver a extender la vara o hacia productos, que es donde la puedo quebrar, ¿sí? Ahora quiero que se fijen en esto. Este es el mismo esquema de energía que habíamos platicado la semana pasada. Decíamos, ¿quién tiene menor nivel energético acá? Sustrato. El producto, ¿sí? Y por lo tanto la reacción está desplazada hacia la formación del producto. La vara no me cabía donde la quería guardar y ahora quebrada sí cabe, es más estable, por ejemplo, ¿sí? En este caso quiero que vean entonces que la reacción está desplazada hacia la formación de productos. Yo no necesité alguna palanca, no necesité un cuchillo, no necesité una sierra para hacerlo, lo hice únicamente con la fuerza. Pero la fuerza que tuve que invertir para doblarla, esa es mi energía de activación. La energía que yo voy a gastar doblando esa vara. ¿Sí se entiende esto acá? Va. Luego viene el modelo de abajo que dice es un modelo complementario al 100%, sustrato con enzima. ¿Cuál es el nombre de este modelo? El modelo de llave cerradura. Entonces estamos viendo que hay una complementariedad al 100% del sustrato con el sitio activo de la enzima. La enzima en este ejemplo vendría a ser un magneto, por ejemplo, o un imán, que lo que hace el imán es venir y atrapar a la vara. Si el imán es complementario a la vara, ustedes ahora van a tener que hacer una fuerza para separar al imán de la vara y después lo mismo, la fuerza para doblar la vara y quebrarla. Quiere decir que el imán no les está ayudando a quebrar la vara.
¿Cómo ven el estado de energía acá? Lo primero que yo veo es que en este caso, ¿quién es el más estable? El complejo enzima sustrato. Quiere decir que ahora, si se fijan, la formación del complejo es muy fácil, porque el sustrato es muy afín a la enzima. Quiere decir que la actividad o la cantidad de energía que necesito es solo la energía para pegarlo. Se pega y se estabiliza mucho. Ahora yo debo de hacer, invertir en energía para separarlo. Lo separé, y ahora la energía para doblarlo y para quebrarlo, para que el producto pueda formarse. Quiere decir que el modelo llave-cerradura, decimos, es un modelo ineficiente porque la complementariedad forma complejos enzima-sustrato muy estables, ¿sí? Muy estables que al final requieren más cantidad de energía para poderlos llevar a productos. ¿Sí estamos bien hasta acá? Va. Ahora, el modelo de abajo recibe el nombre del encaje inducido. El encaje inducido, ¿saben qué es un encaje? Que case algo, ¿sí? Ese encaje inducido nos dice que la complementariedad del sustrato es a la enzima en el estado de transición. O sea, cuando el sustrato está cambiando a producto, está la estabilidad más alta, ¿sí? Pero entonces, si se recuerdan, el estado de transición es el punto más inestable y por lo tanto va a ser muy fácil convertirlo a producto, ¿sí? En este caso, entonces, lo vemos. Lo que yo tengo acá es una complementariedad en un porcentaje menor a 100. El magneto solo está reconociendo un área. Pero si lo piensan, el imán tiene una atracción muy fuerte hacia la vara, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy estable, es complementario a. Quiere decir que el magneto lo que va a hacer es jalar la vara hacia el sitio activo de la enzima, ¿sí? Hacia el sitio activo de ese magneto. Cuando la vara se pliega, ¿quién está haciendo la energía para plegarlo? La enzima, ¿sí? La enzima está generando nuevos enlaces. ¿Necesita una energía de activación? Sí. La energía de activación necesaria para romper estos enlaces y formar los nuevos. Pero entonces es una energía muy baja, porque los enlaces son muy complementarios. Al momento entonces en que se complementa esto, yo ahora tengo una complementariedad en el estado de transición, ¿sí? En el estado en el que no era ni sustrato ni producto, en ese estado intermedio. En ese estado intermedio, la vara ya está doblada. Quiere decir que yo necesito hacer una segunda inversión de energía, pero es una energía mínima ya solo para quebrar la vara, ¿sí? Y eso es lo que yo veo en el estado de energía acá. Una pequeña cantidad de energía para formar el estado de transición y otra pequeña cantidad de energía para que el estado de transición sea convertido a producto, ¿sí? Entonces era lo que hablábamos el último día de clases, es como esas bisacotas en energía. Hago dos inversiones energéticas, pero son dos inversiones más pequeñas, ¿sí? Al final, el sustrato está siendo convertido a producto. En cuanto la vara se quiebra, ese reconocimiento en el estado de transición se pierde. Es menos estable, es menos específico y por lo tanto el sustrato se libera. Estaría hablando ahí de la constante de disociación. ¿Sí se entiende esto acá? ¿Sí? Entonces, lo que quiero que vean es que estabilidad de sustrato y producto no cambia, es la misma. Empiece con la vara, la quiebre yo, la quiebre el hierro, la quiebre la sierra, la quiebre quien lo quiebre, el producto es el mismo, la estabilidad es la misma. Va a pasar, la quiebre yo, la quiebre el magneto, la quiebre la sierra, va a pasar. La diferencia va a ser qué tan rápido y qué tan factible lo pase, ¿sí? No va a ser igual que intente quebrar la vara yo, a que intente quebrarla a alguien con muchos músculos, por ejemplo, ¿sí? Probablemente la persona musculosa quiebre la vara mucho antes que yo, ¿sí? Entonces, en ese caso, si se fijan, nosotros empezamos a hablar de velocidad acá. ¿Cómo definirían o cuáles serían las constantes o las dimensionales, perdón, para la velocidad? ¿Cómo miden la velocidad de algo? Varas por tiempo, las botas por tiempo. Que serían productos por tiempo, ¿sí? Entonces la velocidad viene siendo eso, la cantidad de varas rotas o la cantidad de productos que yo haya generado en un determinado tiempo. Si yo agarro una vara, una sola, y paso todo el día intentando quebrarla y al final del día la quiebro, la concentración de productos es 1, ¿sí? Si yo agarro una enzima para hacerlo y la quiebro muy fácil y se acabó y paso todo el resto del día viendo tele, al final del día la concentración de productos es la misma, 1.
La diferencia fue el tiempo que yo tardé en hacerlo, ¿sí? Hacerlo yo fue más tardado que si yo utilizaba algo que me ayudara a doblarlo. ¿Sí se entiende esa parte? ¿Sí? Entonces lo que estamos viendo acá es que no estamos modificando equilibrios de reacción y que al hablar de velocidad debemos de implicar el tiempo en que pase algo en ocurrir, ¿sí? Entonces acá empezamos a hablar de equilibrios y de velocidades de reacción. Cuando hablamos del equilibrio es importante que sepamos que requiere una gran cantidad de energía, que el trabajo ya fue invertido. Si yo les digo, para hacer tal trabajo yo necesito invertir energía, yo voy a hacer el trabajo. Mientras estoy haciendo el trabajo, estoy invirtiendo energía, pero terminé de trabajar, me voy a descansar, ¿sí o no? Cuando termino de trabajar, cuando se acaba esa reacción, yo estoy en equilibrio, ¿sí? En equilibrio, entonces, la inversión energética es cero, ¿sí? Yo ya no invierto energía porque ya no debo realizar un trabajo, ya lo realicé. Entonces acá es donde entra la constante de equilibrio. La constante de equilibrio solo puede medirse cuando la reacción termina. ¿Cómo se calcula una constante de equilibrio? Concentración de productos dividido concentración de sustratos. Es una división, es una relación. Si yo les digo que el resultado de la división es 1, o sea, la relación es igual a 1, ¿qué tengo más? ¿Sustratos o productos? Tengo lo mismo, estoy dividiendo un número igual dentro de otro igual. ¿Cuánto? No me importa. Por eso me sirve a mí la relación para poder comparar. Si yo tengo más sustratos y tengo más productos, ¿hacia dónde se está desplazando la reacción? Más sustratos. ¿La misma cantidad? ¿Sustratos? No se desplaza. Quiere decir que está en equilibrio. Es una reacción completamente reversible en donde yo tengo 50 y 50 de un lado, ¿sí? Si yo hablo de que divido un número grande dentro de un número pequeño, el resultado va a ser mayor o menor a 1. Mayor a 1. Quiere decir que una constante de equilibrio mayor a 1 me determina a mí mayor concentración de productos. Si tengo mayor concentración de productos al final de la reacción, ¿a dónde se desplazó la reacción? Hacia la derecha. ¿Sí? ¿Hacia dónde se desplaza? ¿Sí? Hacia la derecha, o sea, hacia la formación de productos. Se desplazaría hacia la izquierda. Se desplazó porque fue al final de la reacción. Si hay mayor concentración de productos, se podría siempre la reacción. Vamos a hablar de eso ahorita, ¿sí? Justo esa diferencia les quería resaltar. Pero ahorita estoy hablando del final de la reacción, ¿sí? Si yo digo que mi constante de equilibrio es menor a 1, que tengo más productos o sustratos, tengo más sustratos, quiere decir que la reacción se desplazó, porque ya terminó, hacia la izquierda, ahora sí, hacia la formación de sustratos. Lo importante que quiero que vean acá es que si yo tengo más concentración de sustratos al final de la reacción no fue favorable, porque se desvió hacia los sustratos. Mi producción fue muy baja, ¿sí? Pero estoy hablando al finalizar la reacción, porque si yo aumento concentración de sustratos al inicio de la reacción, ¿hacia dónde se desplaza? Hacia la formación de productos, ¿sí? Hacia la derecha, ¿sí? Entonces, eso es algo bien importante. Si yo tengo mucha concentración de sustratos al inicio de la reacción es favorable. Pero si tengo mucha concentración de sustratos al final de la reacción es desfavorable. ¿Sí se entiende esa diferencia? ¿Sí? ¿Todo el mundo? ¿Sí? Va. Entonces, como les decía, es lo mismo decir mucho sustrato que poco producto, ¿sí? Son dos situaciones diferentes que al final el efecto en el desplazamiento es igual. Y se los digo porque algunos mecanismos en el metabolismo para desplazar reacciones es disminuir concentraciones de producto. Proporcional al momento en que yo disminuyo la concentración de producto, la de sustratos estaría aumentando, aunque permanezca igual. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? ¿No se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Va. ¿No? Va. Dos situaciones. Sustrato-producto. ¿Sí? Yo aumento concentración de sustratos, la reacción se desplaza hacia acá. ¿Sí? Ahora, la otra situación diferente. Sustrato-producto. Sustrato permanece igual, pero disminuye producto, la reacción se desplaza hacia acá. Sigo teniendo más sustratos, sea aquí o sea aquí. ¿Sí se entiende? Quiere decir que al final son dos situaciones que me permiten a mí poder desplazar la reacción, hacerla más favorable, ¿sí? Al inicio de la reacción. ¿Sí? Entonces,
vuelvo a relacionar la energía de activación. Mientras más energía requiera, más difícil va a ser que pase algo, ¿sí? Por eso a veces el aporte energético me ayuda a mí a favorecer reacciones. Está determinado por la concentración de reactivos y la constante de velocidad, y hay reacciones de primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden. Nunca he visto alguna, pero si sigue un patrón, seguiría acá. Lo que quiero que me digan es qué significa el orden. Si hablo de primer orden, ¿a qué me estoy refiriendo? La cantidad de pasos que tomaría llegar al producto. Pasos, no. ¿Alguien más? Primera reacción, tampoco. Estados de transición. Estados de transición, tampoco. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, indirectamente podrían ser estados de transición, pero no es eso. ¿Alguien más? Fíjense, lo peor que puede pasar es que estén mal. Y ahorita no van el punto, es decir, que aprovechen. ¿Qué significa el orden entonces? ¿Nadie leyó? A ver, si es primer orden, quiere decir que solo tengo un sustrato, ¿sí? Y un sustrato que va a ser convertido a X producto o productos, ¿sí? Puede ser una glucosa que se esté convirtiendo a una fructosa. Es un sustrato, un producto. Pero puede ser una glucosa de 6 carbonos que se esté convirtiendo a 2 triosas. Un sustrato, 2 productos, ¿sí? Al final yo estoy empezando con un sustrato. Quiere decir que ambas reacciones son de primer orden. Si yo tengo una reacción de segundo orden, quiere decir que ahora tengo 2 sustratos. Por ejemplo, una glucosa y una ATP, ¿sí? Que al final me pueden dar un solo producto o 2 productos diferentes. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Quiere decir que el orden de la reacción es la cantidad de sustratos con las que estoy reaccionando. El orden de la reacción, por lo tanto, me va dificultando a mí la cinética. ¿Por qué? Porque si regresamos al ejemplo de la enzima que utilizaba glucosa y que utilizaba ATP, puede ser que la enzima sea muy afín al ATP, pero que sea muy poco afín a la glucosa, ¿sí? Entonces, ese paso va a enlentecer la reacción. O puede que sea al revés, que sea muy afín a la glucosa, pero muy poco afín al ATP. Ese paso va a enlentecer la reacción, ¿sí? O puede ser que sea muy afín a los dos y que la reacción sea rápida. ¿Sí se entienden las circunstancias acá? Quiere decir que las cinéticas van a ir variando dependiendo del orden de reacción que tengan. ¿Vamos bien aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, en esta gráfica, si se fijan en X que tengo, tiempo. ¿Y en Y? El producto. Quiere decir que yo estoy graficando velocidad. Quiere decir que cada línea rosada representa una velocidad diferente. Si se fijan, al final de cada línea rosada hay un S1, un S2, un S3, donde S1 es una baja concentración de sustrato y un S4 es una alta concentración de sustrato. Ahora quiero que me digan ustedes qué está pasando en cada una de las reacciones. ¿Qué vas a decir? No, de que va aumentando el tiempo cuando va aumentando. Es el mismo tiempo. O sea, va aumentando, si va aumentando el tiempo del producto, va aumentando la velocidad. ¿Cuándo qué? Cuando hay más producto y más sustrato. No, cuando hay más sustrato, hay más producto, ¿sí? Quiere decir que mientras más sustrato tenga, más producto voy a formar. O sea, mientras más sustrato tenga, la velocidad va a ser mayor. Pero aquí sería solo un sustrato de 4 productos, porque es como que es un conjunto, ¿no? Es el mismo, es la misma reacción. ¿Sí? No son 4 diferentes, es el mismo. La diferencia es que yo en una eché poco sustrato, en otra un poquito más, en otra más y en otra un montón. ¿Sí? Entonces, es la misma reacción. ¿Y qué es lo que está pasando? Mientras más estoy echando, más estoy produciendo. ¿Sí? Y tiene sentido. Mientras más inversión haga, más producto tengo. ¿Sí? Pero eso entonces se le conoce como el efecto de la concentración de sustrato. El efecto de la concentración de sustrato es eso, es lo mismo que les acabo de decir. Mientras más
sustrato tenga, la velocidad de reacción va a ser mayor, ¿sí? La velocidad inicial va a ser la cantidad de producto observada a diferentes concentraciones iniciales de sustrato. O sea, si se fijan, yo empiezo con diferentes y la velocidad inicial cada vez va a ir un poco más rápido, pero va a haber un estado inicial, un estado casi cero, en el cual la velocidad es la misma. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Va. Entonces, el efecto de la concentración de sustrato tiene lugar hasta un punto que se conoce como el estado estacionario. Quiere decir que todo esto fue descrito por Michaelis y Mente, o sea, dos personas diferentes, ¿sí? Al final, ellos crearon una cinética que ahora es conocida como la cinética de Michaelis y Mente. Ellos dijeron, bueno, el efecto de la concentración de sustrato tiene lugar acá. Si se fijan ahora, yo estoy graficando sustrato por productos en tiempo, o sea, velocidad, ¿sí? Quiere decir que en este punto, mientras más sustrato tenga, más velocidad tenga, ¿sí? Agrego X cantidad de sustrato, voy rápido. Agrego más sustrato, ahora voy más rápido. Agrego más sustrato y ahora voy más rápido. Agrego más sustrato y ahora voy más rápido. Este es el efecto de la concentración de sustrato. Eso hasta llegar al estado estacionario que fue descrito por Briggs y Aldane. El estado estacionario es un punto donde agregue yo la cantidad de sustrato que agregue, la velocidad ya no cambia, ¿sí? La velocidad se vuelve constante. Quiere decir que en ese punto yo estoy hablando de una velocidad máxima, ¿sí? Les pregunto, ¿la velocidad máxima es constante o es variable? Constante. No puedo tener una velocidad más máxima, ¿sí? Y esto va en función de la forma que se va formando en la gráfica. ¿Qué es? ¿Es una parábola? ¿Es un círculo? ¿Qué es? Es una hipérbola. Las parábolas son así, ¿sí? Esto es una hipérbola. La fórmula de una hipérbola es la que les puse ahí. Supuse que no se iban a acordar cuál era, entonces se las puse ahí, ¿sí? Vamos a ver ahorita cuáles son las interpretaciones que salen de esta fórmula. ¿Por qué se mide una velocidad inicial en el eje Y no es una velocidad T en un tiempo específico para un sustrato? ¿No es una velocidad qué? Una velocidad T. ¿Cómo o sea, es en T? un tiempo en específico. Porque o sea, lo que usted está diciendo es que va aumentando la cantidad de sustrato. Ajá. Entonces, ¿por qué es una velocidad inicial siempre en toda la gráfica? Y No. Velocidad inicial tiene una. Lo que pasa es que la velocidad inicial le dice, mi velocidad inicial si yo empiezo con 3, va a ser tal. Porque la reacción empieza aquí, si usted empieza con esto. Si usted empieza con esto, la velocidad va a ser 2. Esa es su velocidad inicial, porque está empezando con esa cantidad de sustrato. Por ejemplo, si yo invierto a un fondo de plazo fijo, digamos, no entiendo bien cómo funciona eso todavía, pero si yo invierto a un fondo de plazo fijo, por ejemplo, 100 quetzales, al final mi ganancia van a ser 150, ¿sí? Pero si usted empieza con 200, su ganancia van a ser 300, por ejemplo, ¿sí? Quiere decir que usted está empezando con una cuota y ese va a ser su resultado inicial, ¿sí? Si usted lo pone, ese mismo plazo fijo, lo pone a 2 años, por ejemplo, la ganancia va a ir creciendo, ¿sí? Pero la inicial va a ser dependiendo de con cuánto haya empezado. Quiere decir que todas son iniciales, pero en el punto en el cual empieza la gráfica en X, ¿sí? Si usted la ve desde acá, tiene una sola inicial porque empezó acá. Y si fue agregando el sustrato, la velocidad va creciendo, ¿sí? ¿Y cuál es el estado estacionario? El estado estacionario es esta parte constante, ¿sí? El estado estacionario es el punto donde termina el efecto de la concentración del sustrato, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. ¿Y qué fue lo que dijo entonces que era que al principio todos eran iguales? Lo que pasa es que Raúl me dice, ¿por qué todas son velocidades iniciales si son diferentes? O sea, si estoy empezando acá, por ejemplo, no sé cómo explicarle, pero lo que él me pregunta es ¿por qué este es inicial, por qué este es inicial, por qué este es inicial? Pero entonces yo le digo que porque lo están trabajando en tubos diferentes, por ejemplo. Esta la midió en un tubo que tenía 2, esta la midió en un tubo que tenía 3 y empezó la reacción mucho más rápido, ¿sí? Por eso todas son iniciales, pero si usted ve solo esta gráfica, tiene solo una inicial, ¿sí? Vamos. Entonces, les decía, no me acuerdo qué les decía. Les decía poner un ejemplo. El ejemplo, no, es otro más fácil de entender. El banco no lo entiendo todavía. Entonces, supongamos que tienen una fábrica, ¿sí? Que tienen una fábrica y que tienen 10 trabajadores. Y que cada trabajador tiene la
la capacidad de agarrar un costal de materia prima y convertirlo a producto por minuto, supongamos, ¿sí? Si ustedes llegan a su fábrica y tienen 10 trabajadores y llegan con 2 costales, ¿cuál va a ser su producción en un minuto? 2, ¿sí? Quiere decir que hay 8 trabajadores facebookeando, whatsappeando, hablando por teléfono, viendo tele, tomando café, etc. ¿Sí? Si ustedes llegan con 5 costales, ¿cuál es su producción? 5. Si llegan con 10 costales, ¿cuál es su producción? Si llegan con 15 costales, sigue siendo 10. ¿Por qué? Porque solo tienen 10 trabajadores. Quiere decir que su velocidad máxima no va a ser mayor a 10. ¿Sí? Va a ser 10, lleguen ustedes con un camión, con 2 camiones, con 3 camiones, con 500 costales, seguirá siendo 10 por minuto, porque en este caso el factor limitante de la reacción son sus trabajadores. Si ustedes quieren tener una productividad mayor, porque tienen en bodega, por ejemplo, 2 camiones de materia prima, ¿qué necesitan hacer? Contratar más trabajadores. Quiere decir que en esta gráfica yo tengo una concentración constante de enzima. Las enzimas serían los trabajadores. Yo no estoy modificando concentración de enzima. Y va a haber un momento donde la enzima se convierta en un factor limitante de reacción. Les pregunto, química general, ¿sí? Química del colegio, ¿qué es un factor limitante en una reacción química? La reacción. Ajá, pero ¿cómo saben quién es? Porque es el de menos concentración. El de menos concentración. El que esté en menos concentración, o sea, el que se acabaría en teoría primero, ¿sí? El reactivo que esté en menos concentración es el factor limitante de la reacción. Quiere decir que cuando ustedes están viendo el efecto de la concentración de sustrato, mientras tienen trabajadores tomando café, trabajadores hablando por teléfono, por ejemplo, sus trabajadores no es el factor limitante. El trabajador no está trabajando porque yo no tengo materia prima para trabajar, ¿sí? Quiere decir que en ese caso el sustrato es el factor limitante de reacción. Pero si ustedes llegan con 2 camiones, por ejemplo, de materia prima, el sustrato ahora está en exceso. ¿Quién es el factor limitante de la reacción? Los trabajadores. En este caso sería la enzima. Quiere decir que en la velocidad máxima ustedes tienen una saturación enzimática. Tienen una concentración de enzimas que se vuelve el factor limitante de la reacción, porque ahora el sustrato está en exceso. ¿Sí se entiende? Va. Entonces, vamos a revisar la fórmula de una hipérbola que les dije, que era esta de acá. Entonces ahora les pregunto, ¿qué es X y qué es Y? El eje X. Por eso, ¿qué estoy midiendo en el concentración del sustrato? ¿Y Y? El producto por tiempo, o sea, velocidad, ¿sí? Ahora, ¿qué es la A? Si sabemos que es una hipérbola, ¿qué significa la A y qué significa la B? En la hipérbola era como que la medida de La horizontal X. No. ¿Qué nombre recibe la A? Primero, ¿qué nombre recibe y después qué significa? ¿Qué es A? ¿Es pendiente? ¿Es intercepto? ¿Qué es? Esa es la pendiente. Y eso es en una línea recta. Aquí no hay pendientes. ¿Pero qué significa la A? ¿Qué es? Es la asíntota. ¿Cuál es la definición de una asíntota entonces? ¿Es la que nunca toca? ¿Qué es? A ver sus mates del colegio también. Supuestamente tuvieron que haber hecho mate el año pasado. ¿Es la que toca? Nunca toca. ¿La que no toca? ¿Qué cosa? A ver, primero, ¿la asíntota es un valor de Y o es un valor de X? Es un valor de Y. ¿Cuando X qué? Cuando X está en infinito, ¿sí? Quiere decir que nunca lo va a tocar porque X va a ir cambiando todo el tiempo y podrá cambiar todo lo que quiera y nunca va a alcanzar ese valor de Y, ¿sí? Por lo tanto decimos, A es la asíntota, que es un valor de Y, a un valor de X infinito, ¿sí? Si es un valor de Y, estoy hablando de una velocidad o de concentración de sustratos, de una velocidad, pero es una velocidad, ¿la asíntota es constante o es variable? Es constante.
una velocidad inicial o es una velocidad máxima? Es una velocidad máxima. Quiere decir que la asíntota es la velocidad máxima, ¿sí? ¿Qué significa la V ahora? La V es una constante, pero ¿qué me dicta? En el eje X, el punto inicial. Eje X en el punto inicial, X igual a 0. ¿O cómo? Casi acá. A medio debería ser. A medio. Entonces B es cuando la asíntota se encuentra a la mitad, ¿sí? Entonces está acá, punto del eje X que corresponde a la asíntota de la mitad. La asíntota habíamos dicho que era X o que era Y. Y. Pero estoy diciendo que B es un valor de X. Un valor de X cuando Y asíntota esté a la mitad. O sea, yo digo, mi velocidad máxima era la asíntota, ¿sí? Un valor de X. Yo sé que mi velocidad va a ser mi velocidad máxima. Y, cuando X aumente, todo lo que pueda aumentar, ¿sí? Nunca lo va a tocar, solo va a ser muy cercano a la velocidad máxima, ¿sí? Ahora yo digo, B es la asíntota a la mitad, pero no eje Y, sino eje X, ¿sí? Quiere decir que B, entonces, es un valor de concentraciones de sustrato, ¿sí? Entonces vino Michaelis y Mentes y dijeron, bueno, si esta es una ecuación de una hipérbola y el comportamiento enzimático tiene un comportamiento hiperbólico, yo puedo venir y decir que Y va a ser la velocidad con la que empiece, la asíntota va a ser mi velocidad máxima, X va a ser la concentración de sustrato y B, pongámosle el nombre de constante de Michaelis, porque nosotros la descubrimos, ¿sí? Entonces, la constante de Michaelis es un valor de X cuando la asíntota esté a la mitad. Quiere decir que recibe concentraciones de sustrato. Entonces, este valor de Km me está hablando a mí de un porcentaje de saturación enzimático ¿de cuánto por ciento? Del 50%. Y la velocidad máxima me habla de un porcentaje de saturación, ¿en qué porcentaje? Al 100%. Pero yo utilizo Km para poder comparar. ¿Por qué? ¿Por qué no utilizo la velocidad máxima? Porque es constante, ¿no? Porque es constante. Quiere decir que la velocidad va a ser la misma, tenga 3, 50 o 100 camiones esperando, ¿sí? Pero si yo tengo al 50%, yo puedo comparar con qué concentración de sustrato me puedo saturar a la mitad y por lo tanto proyectar con cuánto me voy a saturar al 100%. Un ejemplo, agarro dos enzimas y las evalúo a las dos a 50 milimolar, por ejemplo. Y a 50 milimolar las dos van a estar saturadas, ¿sí? La diferencia es que quién se saturó antes que la otra. Puedo saberlo solo evaluando el KM, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el KM yo sé entonces que una se tuvo que saturar antes que la otra, dependiendo del comportamiento hiperbólico que haya tenido. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Por qué no nos contestan? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, así, con ganas de lunes. Vamos. Entonces, en la cinética enzimática, la enzima existe en forma libre o asociada en complejo enzima-sustrato. ¿Esto es verdadero hasta qué punto? Al contrario. No. El producto de transición se da durante cada reacción, ¿sí? Quiere decir que cada producto liberado pasó por un estado de transición, ¿sí? A ver, tengo enzimas libres y enzimas asociadas a sustrato. ¿Hasta qué momento? Tengo trabajadores tomando café, trabajadores en break y trabajadores trabajando. ¿Hasta qué punto? Hasta que todo se conecta en todo. Hasta que se satura la enzima, hasta que llegué yo con el camión y puse a todo el mundo a trabajar, ¿sí? Quiere decir que esto es cierto mientras se mantenga el efecto de la concentración, porque a partir de ahí, ¿qué dejo de ver? ¿O qué paso a tener? Productos siempre voy a ir teniendo, ¿sí? A ver, digo, enzima libre y enzima asociada. Trabajadores descansando, trabajadores trabajando. Llega un punto donde yo tengo todos los trabajadores trabajando, formando complejos enzima-sustrato. ¿En qué porcentaje? Al 100%. Y eso ocurre hasta que la reacción alcanza la velocidad máxima, ¿sí? Quiere decir que en la velocidad máxima todas las enzimas están saturadas y las enzimas se convierten en el factor limitante de la reacción. ¿Vamos bien acá? Solo no
si estamos evaluando el 50%, porque vamos a estar hablando de un 100% y una velocidad máxima. Aquí no necesariamente estamos hablando del 50%, KM evalúa el 50%, pero aquí estamos hablando en general de toda la cinética, que van a haber puntos donde yo tenga enzimas libres y enzimas asociadas. Van a ser por debajo de la velocidad máxima, todo ese efecto de concentración de sustrato. Cuando se alcanza el estado estacionario, que es la velocidad máxima, yo ya no tengo enzimas libres, solo tengo enzimas formando complejos, ¿sí? Complejos enzima-sustrato, ¿sí? Y luego decimos entonces acá que el KM es la constante de Michaelis-Menten. Aquí sí, el 50% de los trabajadores está en receso y el otro 50% está trabajando, ¿sí? Bueno, la gráfica de Michaelis-Menten no permite determinar fácilmente el KM o la velocidad máxima en forma directa. Y esto es porque la velocidad máxima tiene esa tendencia asintótica. O sea, yo nunca voy a poder determinar a exactitud cuál va a ser ese valor de la velocidad máxima. Solo lo puedo estimar. Hay una forma de hacerlo un poco más puntual y es sacándole el inverso a esta hipérbola. Si yo le saco un inverso a una hipérbola, ¿qué obtengo? Una línea recta, ¿sí? Quiere decir entonces que ahora si yo trabajo, en lugar de sacar sustratos, yo tengo inversos de sustratos. Y si yo en lugar de hablar de velocidades máximas hablo de inversos de velocidades máximas, ahora yo puedo transformar ese comportamiento hiperbólico a un comportamiento lineal. ¿Cuál es la ecuación de una recta? Esa sí se la sabe de memoria. Y es igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es El punto donde se encuentra el punto donde x es igual a 0, ¿sí? El punto del intercepto. Entonces, donde y es igual a 0. Entonces acá, lo que quiero que vean es quien dedujo esa forma más fácil de poderlo transformar, pues Lange-Weber y Burr. Quiere decir que la gráfica de Lange-Weber y Burr es una línea recta, a diferencia de la Michaelis-Menten, que es una hipérbola, ¿sí? Quiere decir entonces que es una gráfica de dobles recíprocos, porque saco el recíproco de la velocidad y el recíproco de los sustratos. Para poder generar una recta y poder obtener la ecuación, yo tengo que hacer una regresión lineal. ¿Saben hacer regresiones lineales? Pues deberían saberlo, ¿sí? Deberían saberlo, pero si no lo saben, supongo que no lo saben, lo van a tener que aprender, ¿sí? Para esto les digo de una vez que se consiguen una calculadora, porque no los voy a dejar entrar iPads ni teléfonos. Una calculadora que pueda hacer regresión lineal y que no sea graficadora, porque no los voy a dejar entrar graficadoras. O sea, se consiguen una calculadora común y corriente, ¿sí? Con esa calculadora van a aprender a hacer regresiones lineales. Les recomiendo traerlas a clase porque en el examen no les voy a resolver una sola duda de cómo usar la calculadora. No les voy a decir que es A y que es B, ustedes tienen que aprenderlo en clase, ¿sí? Entonces vamos a tener, cuando hagamos la regresión lineal, los que tengan duda de cómo usar la calculadora lo vamos resolviendo en su momento, ¿sí? Entonces, lo que quiero que vean ahora es que yo tengo una línea recta y yo voy a decir que tengo dos puntos de intersección. Tengo un punto donde tengo la ordenada de origen, o sea, x es igual a 0. Y estoy hablando de un valor de y. En ese punto yo digo, tengo la velocidad máxima, ¿sí? En su forma inversa. Si yo les digo que la intersección con el eje X, o sea, la abscisa al origen, o sea, y es igual a 0, va a ser el inverso, el valor inverso de mi KM, ¿sí? Entonces, son los puntos donde la gráfica está rompiendo el plano cartesiano. Entonces, si yo vengo y a modo de ejemplo les digo, en esta gráfica, este punto es igual a 3. ¿Cuál es el valor de la velocidad máxima? 6. Ah, no. 1 partido 3, un tercio. ¿Por qué? Porque 3 es el inverso de mi velocidad. O sea, mi velocidad es el inverso de 3. ¿Sí? Si yo les digo, el punto donde y es igual a 0, es igual a 50, ¿cuál es el valor de mi KM? 1 partido 50. Porque 50 es igual al inverso del KM. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Bueno, aquí me quedan las otras dos secciones, así que me voy a quedar acá.